Bueno, señores y señores, equipo de Sagitario, voy a dar una pequeña y rápida presentación de lo que va a ser el nuevo ATS que se va a empezar a estar llenando a partir de ahora. Estos formatos van a estar cada una de las sedes a partir del día 15 del mes de abril. Así que lo primero que tenemos que estar pendientes es que este formato se busca que ustedes mismos llenen la información que se encuentra acá, es decir, los pasos a realizar, los peligros asociados, los riesgos y las medidas de control. Igualmente, debe hacer una previa información con el procedimiento de trabajo junto con el prevencionista y supervisor de la actividad que se vaya a realizar. Hay algunas acotaciones que se deben tomar al respecto, pero lo más importante es que tengamos un poco de formación. ¿En qué sentido? Primero tenemos que definir qué es peligro y qué es riesgo. Peligro es la fuerza capaz de causar daño. Es aquella que ustedes al ponerse cerca de ella siempre va a hacer daño. Ella va a estar ahí latente, transformándose o cambiando. Siempre el peligro es capaz de causarte daño. Pero el riesgo es la probabilidad de que ese peligro te haga daño, se ponga en contacto contigo. Y es cuando nosotros interactuamos directamente con el peligro. Es decir, cuando nosotros nos exponemos, intercambiamos algún tipo de espacio con el peligro, tenemos el riesgo de o consecuencia de. Vamos a poner un pequeño ejemplo de lo que es el ruido. El peligro del ruido a mayor de 85 decibeles generados por compresor, tenemos el riesgo de sobreexposición al ruido. ¿Cuáles serían las consecuencias? Sería hipoacusia inducida por ruido. Esto sería lo que es el peligro llevando a nosotros a las consecuencias. Otro ejemplo que para ustedes van a quedarse la imagen guardada acá en este video, piso resbaladizo con cera. Sería caída del mismo nivel, contusión, fisura, fractura. Lo recomendable es que cuando vamos a utilizar nosotros el documento que vamos a empezar a llenar, es que coloquemos la actividad. Por ejemplo, vamos a poner acá lo que es uso de amoladora. En el uso de la amoladora tiene diferentes peligros. Entre esos podemos verificar acá de que puede existir riesgo de corte, polvo metálico, generación de ruido. Esos son los peligros. En el riesgo ya nosotros tenemos que agregar acá, cuando coloquemos en este caso, vamos a poner ruido como punto de peligro, sería los riesgos hipoacusia o exposición al ruido. Hipoacusia. ¿Ok? En este caso nos estaríamos diciendo que según el tipo de actividad, cuáles serían las consecuencias, cuáles serían los riesgos y las medidas de control, cuáles serían. En este caso serían uso de tapones auditivos. Uso de tapones auditivos. ¿Ok? Esas serían las medidas de control. Así nos podemos colocar nosotros, llenar toda esta información. Se pueden colocar en cada cuadro 2, 3 o 4 o 5 de los peligros correspondientes con sus respectivos riesgos y consecuencias. Por ejemplo, si voy a trabajar en altura, existe que haya diferente. El peligro es la altura. En el caso, el riesgo sería riesgo de fractura, daños, golpes, lesiones y quemaduras. Pero por favor no coloquen en medidas de control UCPP. Eso no es una medida de control. Las medidas de control es verificar que los equipos de protección personal se encuentren vigentes. En el sitio debe haber debe estar en el sitio, colocar acordonamiento, señalización. Esas son las medidas de control para la actividad en caso de altura. En caso de uso amoladora, sería verificar que el equipo se encuentre en buen estado, que los cables y conexiones se encuentren en buen estado, que el equipo esté inspeccionado y por último, mantener un extintor de incendio PQS de N cantidad de kilos. Acá de igual manera se les hace un poco más fácil colocar lo que son los tipos de equipo de protección personal que vamos a utilizar, unos que otros equipos de trabajo de fuerza. Se van a utilizar, si se van a utilizar extintores, cinta de acordonamiento, conos, parantes, camillas. Ya al momento de tildar acá no es necesario colocarla como medidas preventivas. Esto sí, lo que aparezca acá del listado de peligros es una guía para ustedes. Ejemplo, aquí dice contacto con objetos cortantes, punzantes. Ustedes van a colocar el peligro que se existe por manipulación. Contacto con esto, ¿cuál sería el riesgo? Bueno, aquí nos dice nosotros como riesgo lesiones, cortes a distintas partes del cuerpo. Las medidas de control, uso de guantes multiflex, guantes de cuero y todo lo demás. Esa es la manera como nosotros debemos llenar este documento. Algo importantísimo, la actividad que se vaya a realizar debe ser la misma a la cual se establece en el procedimiento y en el permiso de trabajo, cómo se describe. Área, ubicación exacta. Ejemplo,
Kimberly Clark, C de Santa Clara, en el área de producción, en la API 8, en la zona de preformación. Esa sería la manera, por eso se deja un buen espacio para que coloquen esta información. La fecha, la hora de inicio, hora final, ok, esto es importantísimo, ya que se está estableciendo que los ATS no tenían hora de entrada y salida. Después que terminen un permiso, se tiene que generar un nuevo ATS. Van a chulear acá donde dicen si es general, que es el azul, en caliente el amarillo, y así sucesivamente, cuando según el tipo de actividad que ustedes requieran. La firma del prevencionista, la firma del supervisor, y esta acá es cuando se entrega un área, en este caso el usuario o supervisor que firme, áreas eléctricas o un sitio donde hemos intervenido considerablemente, donde debe tener orden y limpieza, cierre de puertas y condiciones del área en óptimos resultados. Entonces, pienso que hasta los momentos sigue manteniéndose como un sistema bastante sencillo de llenar y que le da el espacio suficiente según el tipo de actividades. Si en dado caso no está suficiente el espacio, se debe hacer un segundo ATS y colocar en uno de los puntos uno de dos, dos de dos. Vamos a colocarte también una lista que se le va a colocar en cada una de las áreas de trabajo como guía, ya que no todos los peligros están determinados en este ATS. Entonces podemos colocar en casos químicos sustancias corrosivas, casos físicos, tenemos superficie y temperatura extrema. ¿Cuál sería el riesgo de evento? Contacto con el cuerpo, contacto térmico y quemadura como consecuencia. Estos dos tienen que estar en conjunto, los riesgos con su consecuencia, en el ATS en la cual se ha generado. Otro acá, donde dice riesgo, es donde van ustedes a colocar el riesgo y la consecuencia. Aquí serían las medidas de control. Señores, las medidas de control quedan de ustedes en discusión de cada una de las partes de los trabajadores en las cuales están ejecutando la actividad, porque son ustedes los que van a buscar la manera de hacer el trabajo de la manera más segura, de la forma más segura. Por ejemplo, colocamos acá en el caso mecánico, tenemos partes expuestas a máquinas en movimiento. Ese es el peligro y debemos identificarlo. Cuando estemos antes de llegar al área y estemos haciendo el ATS, ya sabemos que existen posibilidades de partes expuestas en máquinas en equipo. Entonces, ¿cuál sería el riesgo? Entonces, golpes, cortes, herramientas u objetos punzocortantes. Y acá dice consecuencia, amputaciones, fracturas y contusiones. ¿Cómo serían las medidas preventivas para esto? Bloqueo del equipo, quitar los puntos de borde filosos, utilizar equipo de protección personal adecuado, y eso serían las condiciones que podemos nosotros mejorar. Así que, señores y señores, esta pequeña guía con herramienta de verificación de lo que son los peligros y riesgos, los ayuda a ustedes a llevar un poco más allá lo que es la identificación en el área de las actividades en cuanto a la evaluación de los panoramas de riesgo y peligros dentro de cada una de nuestras acciones dentro de la planta. Así que sin más decirle, el permiso, este ATS que está acá, debe de colocarse las personas involucradas, y si se genera un segundo ATS también deben de firmarlo, porque las personas firmantes van a ser las únicas responsables o van a ser las personas que discutieron cada uno de los puntos a evaluar antes de hacer la actividad. Así que, señores y señores, agradezco su colaboración en el llenado de este documento. Se le va a dejar a los prevencionistas y líderes esta información por medio de video para que sea duplicada y ustedes mismos la puedan manejar para futuros llenados de documentos. Sin más nada que agregar, espero que la información sea de utilidad y estamos nosotros los prevencionistas para darle cualquier guía correspondiente para que se genere este formato de la manera sencilla y aceptable posible. Muchísimas gracias.